dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 17. Recuerde que cuando nosotros leemos el capítulo 17 del libro de Juan, si hay un título que poner en este capítulo completo, podríamos indicar oración sacerdotal de Jesucristo. Oración sacerdotal de Jesucristo. Y decía, creo, el día viernes, Esteban, mientras estaba expresando y trayendo la palabra y el mensaje, que una de las cosas interesantes que cuando somos declarado real sacerdocio, una nación de un real sacerdocio, el sacerdocio se convierte en un intercesor continuo y constante, no esporádicamente, sino una intercesión de continuidad progresiva. Significa entonces que Jesús, como excelente sacerdote divino según el orden de Melquisedec y según la línea de Melquisedec y no la línea arónica, él pudo ser un intercesor extraordinario, y el ejemplo más notable es lo que vemos en toda la trayectoria de la vida de Jesús en su ministerio, la manera continua y permanente que él estaba conectado con su Padre Celestial. En horas de la madrugada, en horas de la mañana, durante la tarde, en diferentes aspectos nosotros recorremos el estudio de los 4 evangelios y nos daremos cuenta que una de las prioridades más intensas que está destacada en el ministerio y en la persona de Jesucristo es la intimidad y la relación continua con Dios. Esto es lo que nos revela el capítulo 17 del libro de Juan. Nos va a revelar y nos va a mostrar 3 cosas evidentemente muy claras y muy notorias que tú y yo debemos de tener en este momento presente para ser fortalecidos y para poder vencer toda hostigación diabólica y convertirnos realmente en más que vencedores. Por lo tanto, es necesario que si nosotros estamos diciendo que Jesús eleva una oración como un sacerdote divino, como lo es nuestro sacerdote eterno, mediador entre Dios y los hombres, pero es un intercesor de excelencia que nos dio ejemplo para que nosotros, la iglesia, sus seguidores, sus discípulos, los que amamos su presencia, seamos capaces de imitar el modelo que el Señor nos dejó para seguir y para continuar en nuestra vida de relación con Dios. Entonces, 3 cosas interesantes que quiero resaltar antes de comenzar a leer el primer texto bíblico. Número 1, nos habla de la unidad con el Padre. Número 1, nos habla de la unidad con el Padre. Esa unidad que Jesús tiene con el Padre la va a establecer en sus propios discípulos, y ese es un principio de oración. Número 2, nos está hablando del interés profundo que Jesús tiene para proteger aquello que le pertenece a Él y lo encomienda en las manos de su Padre Celestial. Y número 3, podemos entender que lo que más podemos resaltar, los 3 puntos son interesantes, es que Él destaca que uno de los principios evidentes de poder hacer esa oración es revelar justamente la autoridad del nombre de su Padre. O sea, quiero que repita conmigo: unidad, protección y conocer su nombre. Volvamos a repetirlo: unidad, protección y conocer su nombre. Entonces, una vez que tenemos establecido esta base de plataforma en esta palabra que continuamos con la realidad del domingo pasado, entonces dice el verso número 17. Yo voy a leer algunos textos bíblicos, no todos, pero los voy a mencionar. Capítulo 17, verso número 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Verso número 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Leemos el verso número 6. Observe que en esta oración él repite de una manera continua la palabra nombre, refiriéndose a Dios. Y dice el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes.
En otra versión dice que los rescataste del mundo. Dice, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El verso número 11 continúa diciendo, y ya no estoy en el mundo para estos, pero estos, más estos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Se da cuenta cómo repite de manera continua la palabra nombre? Esto es lo que queremos resaltar, en línea y pensamiento de lo que hemos comenzado a hablar anteriormente. Para que sean uno, así como nosotros. El verso número 13 dice, pero voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en ellos mismos. El verso número 20, mas no ruego solamente por estos, sino también ruego, este es un texto muy central, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer a través de estos. Es decir, que el Señor estaba incluyendo no a sus discípulos presentes, a su iglesia inmediata que se iba a formar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino que está considerando ya el Señor en esa oración de hace casi 2000 años atrás, nos incluyó a todos y cada uno de nosotros, estaba orando por nosotros. Porque esto es lo que nos dice el verso número 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El verso número 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No hay distinción entre el amor del Padre hacia su propio Hijo, quien en la cruz llevó nuestra sentencia de pecado. No hay diferencia porque Él te ama en la misma intensidad que ama a su Hijo amado Jesucristo. Esto es realmente notorio para resaltar en esta mañana. El amor del Padre excede todo conocimiento habido y por haber, rompe los límites o los parámetros del ser humano y nos hace entender que el amor que Dios prodiga por su propio Hijo gloriosamente enviado a la tierra también es la misma calidad de amor que ofrece Dios sobre cada uno de nosotros. Y esto es una manera maravillosa de estar confiando plenamente en ese Dios a quien conocemos y servimos. Entonces el último verso que quiero leer de esta expresión del capítulo 17 dice, y les he dado, dice el Señor, y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sería bueno, si usted tiene la oportunidad en esta semana, dedique solamente a leer y a meditar textos por texto del capítulo 17 del libro de Juan. Porque ahí usted entonces, como he dicho al principio, va a notar la oración intercesora del Padre, al Padre por medio de Jesucristo, como un verdadero sacerdote y como un verdadero intercesor. Entonces es de entender claramente que Jesús está reconociendo el nombre de su Padre, pero también nosotros como iglesia tenemos que reconocer que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo realmente son dignos de reconocimiento. Y lo voy a explicar por qué. Porque no hay diferencia entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto nos habla, bíblicamente no existe la palabra tal como tal en la Biblia, Trinidad, pero la Biblia dice que tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de Trinidad, estamos refiriéndonos a un Dios trino, pero que es un solo Dios único, manifestado en tres revelaciones extraordinarias por expresión de amor al ser humano. Y este es a través del Padre, es a través del Hijo, el Padre que ama, el Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu Santo el que consuela y fortalece. O sea, las manifestaciones de Dios reveladas de una forma amplia a través de todo el registro bíblico. Entonces, reconocer este nombre realmente
y conocer la autoridad y el nivel de autoridad que tiene el nombre es de entender el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que reconocer su nombre, y su nombre, el nombre de Jesús, es uno con el Padre. En el verso o en los versos que hemos leído nos da a entender que no hay diferencia entre el nombre de Dios y el nombre de Jesús, porque podemos ver que en la oración que Jesús está haciendo, Él está desarrollando una clase de revelación y entendimiento para darnos a nosotros el conocer y el saber que no hay diferencia, porque Él mismo lo establece en su oración: el Padre y yo, una misma cosa solo. El que me ha visto a mí, ha visto al que me ha enviado. Es más, en esta oración intercesoria dice: Señor, vuelvo de donde he venido. O sea, que su posición legal como Dios nunca lo perdió. Se hizo hombre, se humanizó, pero Él volvió, y por eso que al Padre le pide: yo voy a ir donde tú me has estado, de donde tú me has enviado. Entonces es interesante que cada vez que nosotros notamos estos textos bíblicos, Jesús pedía de una forma clara que los discípulos y nosotros, la iglesia, que también somos sus seguidores, estuviéramos unidos en una perfecta armonía de unidad y de amor, así como lo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo están y lo estarán eternamente. No hay diferencia. Nunca hay una discusión entre ellos. Nunca ha habido una división, ni lo habrá. Porque Dios es, lógicamente, Dios es unidad. Entonces lo que el Señor nos quiere revelar al conocer su nombre, al revelarnos que pertenecemos a un nombre no humano, sino un nombre divino, es que tuviéramos una maravillosa armonía de unidad y de relación, así como lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos bajo ningún concepto permitir que Satanás, en su astucia, oscurecimiento y estrategia malévolas e infernales, vaya a crear un cisma o un ambiente para dividirme del concepto de la familia espiritual que se llama la Iglesia de Jesucristo. Ni tampoco debo mirar a un hermano en la fe, una hermana en la fe, como alguien extraño, sino como algo cercano a mí, porque la relación de familia que existía entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo es la relación de familia espiritual que sigue el Señor a través del Espíritu Santo, a través de esta oración, revelándonos a cada uno de nosotros que nosotros no somos un pueblo cualquiera, ni somos un grupo determinado de religiosos, sino que pertenecemos a una familia espiritual. Y entre las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente hay una máxima unión entre ellos que nunca será rota. Ahora, mire el verso número 13. El verso número 13 dice claramente, de una forma, lo voy a volver a leer, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. ¿Sabe algo? Que el Señor habló y dijo: no solamente es que te conozcan o nos conozcan, no solamente es que tengan unidad y comunión, sino que también en ellos esté el gozo cumplido. O sea, el Señor habló y dijo que una de esas maravillosas expresiones en la oración intercesora como sacerdote del Señor es que el gozo del Señor estuviera en nuestra vida. ¿Y qué es lo que más Satanás ha intentado robar en estos últimos meses, en esta última temporada? ¿No es acaso el gozo, la alegría, el regocijo de parte del Señor? Ahora, la alegría es un tema común en las enseñanzas de Cristo. Cada vez que nosotros estudiamos especialmente los evangelios, nos damos cuenta que todo lo que Jesús hizo era para producir un nivel de gozo y de alegría en aquellos que necesitaban la intervención de Dios. Porque cada vez que Él intervenía favorablemente, la angustia, la desesperación, la congoja, la tristeza se convertía totalmente opuesto a lo que esa vida había experimentado, y era el gozo y la alegría, porque Él solo puede cambiar nuestro lamento en baile. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Él quiere, es la perfecta, diga conmigo, es la perfecta voluntad de Dios
Dígalo fuerte, es la perfecta voluntad de Dios que estemos gozosos. ¿Sí o no? Dice en la oración intercesoria, Señor, que el gozo en ellos se ha cumplido. Ahora, Él quiere que estemos gozosos. O sea, la clave de gozo que el Señor quiere impartir en nuestra vida es sin medida. Es decir, vivir en un contacto íntimo con Cristo, que es el que produce el principio de la plenitud de gozo. Es la fuente de gozo. Cuanto más de Cristo estés conectado, cuando más conozcas la revelación del Padre en tu vida, es evidente que hay un indicio, una marca, una señal, mejor dicho, de gozo produciéndose dentro de tu interior, porque lo que estás viendo o lo que estás viviendo en medio de la prueba, de la dificultad, es que Jesucristo excede a la prueba que tú estás pasando y es mucho más que todo aquello que el enemigo quiere plantear delante de tu propia existencia o vida. ¿Por qué? Porque al hacerlo, al permitir que la plenitud de Cristo sea manifestado en nuestra vida, que es la fuente de gozo, diga conmigo, Jesucristo es la fuente de gozo. No es la fuente de la tristeza, ni de la angustia, ni de desesperación. Jesucristo es la fuente de gozo. Entonces, al hacerlo, experimentaremos el cuidado y la protección especial de Dios y veremos la victoria que Dios da, aun cuando parece que la prueba, la dificultad, la batalla, lo que estamos pasando es fuerte. A pesar de esa situación que confrontamos en diferentes etapas y en diferentes situaciones, podemos entender que hay algo que he destacado en el capítulo 17. Una de las cosas que Jesús ora al Padre es que somos perdonados y redimidos por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pero Él se adelanta a la oración en la oración intercesora y dice, guárdalos, en otras palabras, protégelos. Están redimidos, pero todavía están en el mundo, protégelos. Son tus hijos, pero protégelos. Te pertenecen a ti, pero protégelos. Cuando nosotros leemos el capítulo 17, vamos a encontrar varias parte donde el Señor habla guárdalos, que significa en otra versión, en otra traducción dice protégelos, es lo mismo, guardar, proteger es algo prácticamente igual. Ahora, pareciera entonces que la gente no ha entendido que hubo una oración de hace casi 2000 años que se hizo a favor de nuestra victoria y a favor de una vida de gozo y a favor de una vida protegida. Ahora, mire el verso número 14. El verso número 14, Jesús en esta oración dice que el mundo odia a los cristianos. ¿Quién está seguro de eso? ¿Sí o no? La gran mayoría de la gente que vive lejos de Dios, en abominación opuesta a Dios, la Biblia, el mismo Señor, el verso 14, podemos observar lo que dice, el mundo odia a los cristianos. ¿Y por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué el mundo odia a los cristianos? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué? Es sencillo, es simple. No hay mucho que pensar, no hay mucho que poder trabajar en nuestra mente, es sencillo. El mundo odia a los cristianos porque sus valores son diferentes a los nuestros. Sus valores son diferentes. Porque realmente lo que ellos consideran valores es un estado de pecaminosidad aguda ante la presencia de Dios Santo. Entonces, debido a que los que siguen a Jesucristo, tú y yo, los discípulos del Señor, los que son parte de la iglesia, los que son familia, parte espiritual de Dios, los que son seguidores de Cristo, no pueden nunca colaborar con el mundo cuando reina el pecado. Los cristianos
realmente son identificados por una forma convincente de pensar, creer, vivir y actuar. Por eso que los cristianos realmente no pueden ser aceptados por el mundo natural, porque sus conceptos, sus fundamentos, sus pensamientos, su forma de actuar y de pensar son opuestos a la manera incorrecta que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque el mundo sigue el plan de Satanás, el enemigo declarado de Jesús, de su pueblo, pero nosotros seguimos el plan diseñado por Dios en su voluntad divina. Entonces, esta es la razón por la cual el Señor clama al Padre y le dice: guárdalos del mal. Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Eso te da a entender claramente que los valores que el mundo tiene son conceptos realmente que no tienen valor para nuestra vida cristiana, porque están opuestos a Dios, su palabra y su revelación. Ahora mire esto, en el verso número 18 ora Jesús al Padre, haciendo conocer su nombre a sus discípulos, a nosotros la iglesia, y dice que Jesús le pide al Padre Dios, que no los quite del mundo, sino que los guarde del mundo. ¿Por qué no podía todavía quitarlos del mundo? Porque había una labor que hacer, hay una comisión que cumplir y hay una responsabilidad que desarrollar. Porque Jesús luego más tarde dice que el propósito era enviarlos al mundo para propagar su palabra y su evangelio. Pero mientras están en el mundo, que no pertenecen al mundo, no los quite del mundo, pero sí, Padre, guárdalos. Es decir, cuando tú meditas en la reflexión extraordinaria, en la revelación contundente del capítulo 17 del libro de Juan, eso debería de levantar tu vida a un nivel de dependencia de Dios como nunca ha habido en tu propia experiencia con Dios. Porque lo que podemos ver reflejado, cómo Jesús se interesa de una manera encomiable y responsable para rogar al Padre el cuidado, la protección y el hecho de que seamos guardados. Así que en esta mañana, en este mediodía, podemos decir amplia, profunda y convincentemente, el Señor ha prometido guardar nuestra vida, y sobre esa base yo me planto, y sobre ese fundamento yo me establezco, y sobre esa verdad innegable vivo y respiro en una manera continua, porque somos guardados. Jesús nos envía al mundo, por lo tanto no debemos de tratar de escapar quizás del mundo, ni de evitar todo lo que es el pensamiento negativo que Satanás coloca en nuestra mente, porque somos llamados a ser sal, somos llamados a ser luz, y somos sal y somos luz cuando entendemos el valor que tenemos ante el Padre y ante el Hijo, el ser amado de igual manera que el Padre amado a su Hijo. El verso 20, estoy simplemente destacando lo que más, todo el capítulo es importante, pero lo que más destaca: Jesús oró por todos los que le iban a seguir a través de las edades. Y esto te incluye a ti y me incluye a mí. Y a los creyentes que el Señor seguirá llamando en el lapso de tiempo que todavía estemos en la tierra. Porque llegará un momento cuando la puerta de salvación será cerrada. Allí nadie podrá entrar. Por más que griten, por más que puedan gritar, nadie más podrá entrar. Entonces quiere decir que Jesús pidió la unidad, la protección y la santidad sobre su pueblo. Por eso que en esta oración de intercesión: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. La única manera de ser santificados por medio de la palabra. O sea, yo quiero decirles en este momento que saber que Jesús oró por mí, pensaba en mí y en ti, o en ti y en mí, por nosotros hace como 2000 años atrás, eso deberíamos
Eso debería animarnos a todos nosotros que estamos aquí, los que nos están escuchando, a trabajar fielmente para su reino. Porque el gran deseo, el gran anhelo de Jesús era que sus discípulos llegaran a ser uno, como el Padre y el Hijo eran uno. Tú tienes que entender que cuando tú perteneces a una familia espiritual, me estoy refiriendo a una iglesia local, a una congregación local, no puede haber dispares de pensamientos y de tendencia, que uno piense de una manera, el otro piense de otra manera, que el uno dice vamos por aquí, no, vamos por el otro lado, que el uno diga creemos esto, no, yo creo otra cosa, no. Si tú estás realmente entendiendo el plan de la familia espiritual, en la que tú eres parte y conjuntamente somos parte de una familia gigantesca, que es la iglesia de Jesucristo a nivel del mundo entero, que tiene el Señor donde quiera, es que el Señor oró y dijo que seamos uno. Yo no puedo entender o no puedo aceptar que el Padre discuta con el Hijo y el Hijo discuta con el Padre o con el Espíritu Santo, sino que hay un acuerdo, hay una unidad, hay un principio. O sea, lo que el Señor estaba diciendo a nosotros ahora como iglesia, como lo dijo en ese tiempo, que cada uno de nosotros nos uniéramos con un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios, correcto, verdadero. Y lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, sabe, día a día, es contribuir a la unidad de la iglesia que se llama el cuerpo de Cristo. Yo tengo que hacer lo indecible para mantener el cuerpo de Cristo unido. Porque cada uno de nosotros somos un miembro en ese cuerpo. Por eso que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y cuando un cuerpo está debilitado, se siente y oramos por la fortaleza de ese miembro que se ha debilitado. Y cuando una persona está enferma, oramos todo para que Dios se glorifique. ¿Acaso no es lo que estamos viviendo? ¿No es lo que Dios nos está revelando en la realidad del capítulo 17 del libro de Juan? Él pidió que estemos unidos como creyentes, basado en el ejemplo mismo de la unidad que existía entre el Padre y el Hijo. O sea, los cristianos pueden tener unidad si viven en unión con el Padre y el Hijo, y si conocen el verdadero poder y autoridad que emana de la persona de Jesús. Una unión correcta, verdadera, de unidad en el Espíritu, se logra cuando estamos conectados con el mismo Dios y tenemos intimidad y relación con Él. El mismo Señor lo dijo. Lo explica de una forma muy clara, evidentemente notoria. Y el Señor dice claramente, Jesús mismo dijo, que cada rama unida tiene que estar conectada ¿a qué cosa? Tiene que estar conectada ¿a dónde? ¿A dónde tiene que estar conectada cada rama? ¿A quién? Bíblicamente, respóndame bíblicamente lo que dice. ¿A quién tiene que estar conectada a cada rama? Esto es sencillo, Jesús lo dijo. Cada rama tiene que estar conectada a la vid. Tú no puedes estar conectado a otra rama y desconectado de la vid, porque ni tú ni el otro pueden subsistir. Lo que da vida, lo que da evidencia, lo que da existencia, lo que da capacidad, lo que trae fruto, lo que trae el reverdecer, lo que trae vida, es que estemos conectados a la vid, y esa vid se llama Jesús. Cada rama unido a la vid está unido al resto de las ramas. Si yo estoy conectado a Jesús, tú no puedes estar desconectado de mí. Ni yo no puedo estar desconectado de tu vida. Si tú estás y tú y yo estamos conectados a la misma vid que se llama Jesús, es evidente que somos unidos a través de la vid perfecta, Jesucristo. Y cuando hay algún deterioro, no te encargues tú en tratar de arreglar las cosas, sino recuerda que el Padre, como buen labrador, Él poda
y corta lo que no sirve. Es una hora perfecta. Jesús es la vid y el Padre, ¿qué dice? Es el labrador. En este momento que estamos hablando, por ejemplo, la vida de Cristo, Jesús realmente da a entender que tú eres algo que estás conectada con Él, pero tienes que vivir reflejando esa conexión con el Padre y con el Hijo, evidentemente. Porque Jesús reconoce y sabía directamente que el nombre de Dios fue, aleluya, lo que Él venía a revelar a los hombres. Ninguna persona puede pertenecer al nombre de Dios si no es por medio de la expiación, si no es por medio de la redención. Es lo que declara Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9 al 13. Pablo luego dice, uniendo este pensamiento y uniendo este principio de Juan 17, dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Tú no tienes por qué tener temor de declarar lo que Jesús significa para ti a otros que todavía no le conocen. Ese es el principio de dar gracia, lo que de gracia hemos recibido. Como nos dice la Escritura, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Pues todo el que invoque el nombre del Señor, dice la Biblia, ¿será qué cosa? Será salvo. O sea, el hecho de que Jesús oró al Padre nos da a entender de una forma especial que tú y yo somos parte de una herencia que Jesús nos ha dado, y esa identidad de conocer el nombre de Jesús podemos nosotros realzar en este momento, que ahora somos gente de un nombre que nos ha hecho parte de su familia. ¿Cuántos se han bautizado aquí? Bautizados por las aguas, por supuesto. Hay muchos que son bautizados con el Espíritu Santo. La mayoría estamos bautizados las aguas, ¿verdad? ¿Y por qué necesitamos entender esto? Porque algunas veces no hemos entendido todavía. Jesús dijo que cuando somos bautizados, o cuando se bautiza la gente, dice esto: bauticen las personas en el nombre, diga conmigo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que el Señor está diciendo en esta revelación, y que nosotros hemos pasado por esa experiencia, todos y cada uno de nosotros, es que cuando nosotros llegamos al lugar donde hemos sido bautizados, ya sea en un bautisterio en la iglesia, ya sea en la playa, ya sea en una piscina, ya sea en un lugar donde haya suficiente agua, y hemos dado ese paso, nosotros hasta ese momento hemos cargado con nuestro dolor, con nuestra sentencia de pecaminosidad, rebelión y todo eso. Hemos dado paso de creer en Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor. Eso lo sabemos todo. Y cuando nosotros estamos por las aguas, pasando por las aguas del bautismo, estamos dando público testimonio de que morimos al pecado, morimos a los deseos del mundo, y estamos comprometidos a en adelante vivir para Cristo y su voluntad. Pero cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús difieren por esto. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Dice: arrepentíos. Y dice que la gente bajaba de todos lados y eran bautizados en el Jordán para arrepentimiento. Pero el bautismo que el Señor estableció sobre sus seguidores y sobre sus discípulos, consecuentemente como una forma realmente de llevar a cabo la iglesia, es más que eso. No solamente es un acto de arrepentimiento. De acuerdo a lo que estamos estudiando y el nombre poderoso de Jesús, nos dice que bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y el hecho de ser la palabra en, esto nos va a dar entendimiento para discernir que cuando tú y yo hemos sido bautizados en, está diciendo hemos sido bautizados igual cuando tú tienes un niño y le das un apellido a tu hijo o a tu hija. ¿Te das cuenta? Cuando ellos nacen sin nombre. Tú le das un nombre, tú le das un apellido. Como yo lo he explicado el domingo pasado, el hecho de darle un nombre, un apellido, significa que a partir de ese momento es parte de tu descendencia, de tu genealogía y es parte de tu familia. Por eso se apellida igual que tú, porque tú eres su papá, su mamá, y se apellida igual que tú. Cuando nosotros somos bautizados en, significa en el nombre del Padre. No dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, dice en el nombre. Cuando somos bautizados en el nombre, significa que nos hace parte de su familia. Y esa parte en significa que ahora yo estoy no en mi naturaleza caída, no en mi humanidad caída, no en mi naturaleza pecaminosa y mundanal, sino que ahora estoy en Cristo. Y aquel que está en Cristo, nueva criatura es, porque hemos sido adoptados a una familia que no tiene relación con carne ni sangre, pero que es una familia mucho más efectiva y mucho más extraordinariamente fuerte en unidad, en poder y en gracia, porque ellos permanecerán para siempre en la eternidad con Dios. Entonces, cuando a mí me bautizaron y a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, Jesús dice: bauticen en el nombre de mi familia, para que ustedes también sean mi familia como hijos o hijas adoptadas. Mi familia, ¿quién es? Es el Padre, es el Espíritu. Y si de la misma manera que ustedes han sido, aleluya, bautizados, van a ser adoptados para ser hijos e hijas de esa familia. Él no hizo diferencia. Él no hizo diferencia. ¿Te das cuenta? Ejemplo que pongo. ¿Te das cuenta con relación al nombre? Lo interesante que es hablar de esto, porque en un momento dado Jacob, el Señor se le apareció a Jacob. Y él comenzó a luchar. Ya rayaba el día, amanecía el día y él estaba luchando. Y en un momento dado, Jacob le preguntó: dime tu nombre. No te dejo hasta que me digas quién tú eres. Jacob preguntándole al ángel de Dios. Y el ángel de Dios no le contestó. Al contrario, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Le preguntó a Jacob. Y dijo Jacob: pues ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. O sea, la intención, el deseo, el anhelo ferviente que había en Jacob. Entonces a Jacob no le fue revelado. Pero ahora Moisés tiene una experiencia notable en la zarza ardiente. Dios se le revela a él, escucha la voz de Dios. Un Moisés que no conocía realmente la revelación de lo que estaba viendo. El Señor le da una encomienda y le dice: tienes que ir a hacer esto y esto. Esto lo sabemos todos nosotros. Pero él le preguntó a Dios. Y cuando los judíos o los israelitas me pregunten en nombre de qué Dios yo vengo, ¿qué le digo? ¿Qué nombre le digo? Porque los egipcios tienen cientos, miles de dioses y cada dios tiene su nombre. Porque en las deidades y en los ancestros de las costumbres paganas idólatras, la gente adora a diferentes dioses por sus nombres. Señor, me voy a presentar a una nación diciendo que Dios lo ha enviado. ¿Y qué le voy a decir cuando me digan quién es el Dios que te ha enviado? ¿Estamos entendiendo esto? Y el Señor Dios dijo: yo soy. Si yo preguntara a Eduardo, ¿cómo tú te llamas? Y él me dijera: yo soy, no me da ninguna respuesta. O sea, me deja en lo mismo que pregunté anteriormente. Yo soy. ¿Te das cuenta?
Dios el Padre le revela a Moisés. A Jacob no le da el nombre. A Moisés se le revela y le dice: dile a mi pueblo y a Faraón, yo soy. Pero ahí no está el concepto, no está realmente la intensidad del nombre de Dios. Tiene que Moisés pasar por un proceso, intimidad, comunión, relación, dificultades, pruebas, situaciones difíciles, y ve la mano de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que en un momento dado, Moisés dijo: quiero ver tu gloria. ¿Y sabe lo que le preguntó Dios? Con lo que le preguntó a Dios Moisés en ese momento, después que había pasado mucho tiempo, ya Israel en el desierto, peregrinando en el desierto, viendo la majestad y la gloria de Dios: Señor, ¿quién tú eres? Quiero conocer tu nombre. Quiero conocer tu nombre. Y entonces Dios le habla a Moisés: Moisés, tendré misericordia. Dijo Moisés a Dios: si voy a los israelitas, le digo el Dios de sus antepasados, me va a decir quién soy. Entonces dijo: yo soy. Pero sin embargo ahora Moisés le estaba preguntando y le decía: Dios, ¿cuál es tu nombre? Y entonces Dios comenzó a hablar: yo soy Dios fuerte y celoso, lleno de misericordia, que tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, lleno de compasión, que tendré compasión del que quiera tener compasión. Y ahí por primera vez Dios le dice: mi nombre es Yahvé. Mi nombre es Yahvé, el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Y como decía, cada vez que tú escuchas y ves el Rafa, el Sidkenun, el Rab, el Shalom, la palabra él significa Dios. Yahvé es mi paz, es mi sanidad, es mi justicia, es mi paz. Por eso es que Dios se llama a sí mismo yo soy, un nombre que describe su poder eterno y su carácter inalterable y su autoridad revelada a la iglesia. Por eso que se revela en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. O sea, iglesia, debemos de mantener nuestra mirada solamente en Cristo, porque Él es Señor y Rey de nuestra existencia, porque está conectado con el Padre y el Espíritu Santo, y ambos son uno, porque no hay diferencia entre ellos, sino que la manifestación plena de Dios. Los humanos cambian, los gobiernos cambian, los sistemas cambian, la economía cambia, las posiciones cambian, pero hay algo inalterable que nunca cambia, y en eso estamos confiados. En eso estamos viviendo, en eso estamos anclados firmemente, para que el gozo del Señor en nosotros sea cumplido. Está siempre gozoso en todo, dando gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si Él no cambia, yo tengo un nombre que es sobre todo nombre, tú tienes un nombre que es sobre todo nombre. Por eso que el Señor está comprometido a proteger y a guardar a aquellos que han sido adoptados a la familia espiritual que se llama Iglesia de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad, iglesia, crecer. Es nuestra responsabilidad, iglesia, llevar adelante el propósito de Dios. Es nuestra responsabilidad estar entendiendo que tú y yo estamos comprometidos y estamos conectados en ese nombre por medio de un pacto, y no el arónico, sino según el orden de Melquisedec, dado en la pronunciación clara de Jesús. Ponte de pie.
Aquellos que son adoptados en la familia espiritual toman una vida nueva. Y es más, ¿sabe algo? Es más, y con esto finalizo la palabra. Es más, dice claramente que tenemos, según lo que describe el capítulo 2, verso 17 de Apocalipsis, nos dice esto, que se nos ha sido dado un nuevo nombre en el cielo. Aquí tú te sigues llamando igual y te sigues teniendo tu mismo apellido. En la eternidad hay un nombre nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí han llegado a ser todas cosas nuevas. Aún el Señor diciéndonos que en el libro de la vida del Cordero tendremos un nombre nuevo. ¿Estamos seguros de ello? Y a través de ese nombre y de ese poder que se nos ha sido dado por ese nombre, podemos vencer la tentación, cualquier clase de tentación del pecado. Podemos vencer cualquier artimaña demoníaca. Podemos vencer cualquier mentira y engaño de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es su nombre el que nos cubre y no el nombre de ningún ser humano. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en el nombre del Señor y que tu confianza se demarque más en Él. Somos una familia, unos a otros, y se nos ordena a través de la palabra y del mensaje. Hemos tomado a entender lo que es la palabra, el nombre, porque el nombre es mi Dios, o tu Dios y mi Dios, tu Señor y mi Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame a comprender lo que tú me estás revelando en este momento. No hay diferencia en la eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Quiero que ores al Padre en el nombre de Jesús y le diga: glorioso Espíritu Santo, revélame la profundidad de la revelación de la oración intercesora de Jesús como sacerdote divino que clama y ora para mi estabilidad. Ora y clama por mi fortaleza. Ora y clama para que sea guardado, para que tenga unidad y para que conozca su nombre bendito y eterno. Padre, glorifícate en esta mañana. Padre, glorifícate en esta mañana, en este mediodía. Ayúdanos a discernir, a comprender de una forma profundamente, Señor amado, manteniendo una verdadera identidad de confianza y de revelación en el concepto de aquello que tú nos comunicas por tu palabra. Amamos tu palabra porque tu palabra está conectada a tu nombre. No podemos separar el nombre de tu palabra ni la palabra del nombre, sino que están unidos ambos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por fortaleza. Aquellos que necesitan la fuerza de Dios, la fortaleza de su nombre, no tengan temor de decir: Señor, yo necesito entender el principio
de lo que es y de lo que tú me has revelado, en el momento no pude captar, no lo pude discernir, no lo pude entender. Pero entiendo que cuando yo he sido bautizado en, significa que a partir de ese momento estaba siendo bautizado con la autoridad de una familia a la cual sería parte por la eternidad. No por un tiempo, no por un plan determinado, no por un concepto de temporada, sino por un tiempo eterno, o por una eternidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quiero que le adoremos por un momento a Él. Y si tú necesitas entender la grandeza de Él expresada en la manera que tú estás escuchando esta palabra y este mensaje, invócalo de verdad, ámalo de verdad. Porque cuando tú tienes la verdadera realidad del nombre, tú vas a tener un deseo continuo y permanente de mantener comunión con ese nombre a la cual eres parte y eres, aleluya, adoptado como hijo, como hija, en una verdad que nadie puede arrancar ni quitar de ti. Si estás enfermo, acércate ante el altar. Si estás débil, acércate ante el altar. Si estás con alguna necesidad o necesitas orar por gente que tú conoces que necesita de Él, no tengas temor, te puedes acercar al altar y dile: Señor, aquí estoy. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Ahí donde estás, el Señor te sana, te ministra sanidad. Pero si deseas pasar y acercarte ante el altar, estás diciendo: Señor, yo recibo el poder del nombre que es sobre todo nombre, que me hace libre, que me hace sano, que me hace sana, que me hace fuerte, que me hace valiente. Oh, rababai, que te revendo, robo, sherevaya. Y ribarabacanda, ramaya, 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 rabasa, rebacoto, roboya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Le he dado a conocer tu nombre. Le he dado a conocer tu nombre. Le he dado a conocer tu nombre. Para que el amor con que me has amado se amen entre ellos. El amor con que me has amado se amen entre ellos. Oh, Rabacata, Rabai, Kiarabasaya, Rabasaya. Si tú tienes petición de alguna persona que no está aquí, está en otro lugar, en otra nación, únete a este clamor, únete a esta oración. Si estás enfermo, pon tu mano sobre la dolencia, el malestar. Donde está el dolor, la enfermedad, coloca tu mano. Si tiene varias enfermedades, coloca tu mano sobre la cabeza. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que te pido, Señor, en este momento que la unción de milagro fluya. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Que cada persona que está escuchando esta palabra sea bendecida, sea ministrado o ministrada por el poder y la presencia tuya. Que cada familia aquí representada, cada hermano y hermana en la fe, cada uno de tus hijos e hijas en conjunto como familia,
espiritual, seamos bendecidos. Toca ahora cada cuerpo, toca ahora cada organismo. No solo que están aquí presencialmente, sino que me están escuchando a través de esta plataforma o estas transmisiones en diferentes casas y hogares. Envío la palabra de sanidad, envío esa palabra de unción, envío esa palabra de salud sobre los cuerpos enfermos. Sana en el nombre glorioso de Jesús, en ese nombre revelado, en ese nombre manifestado, en ese nombre en la que hay poder para romper cadenas, liberar oprimidos y sanar toda clase de enfermedad. Ministra sobre mi hermana que está aquí y se ha acercado al altar. Toca, Señor, su vida. Reciba ella un milagro de fe. Reciba sanidad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Tócala y ministrale con tu poder glorioso. Ministrala con tu unción y autoridad. Que no puede haber ninguna persona bajo esta casa, si está enferma, adolorida, con malestares, con dolores, lo reprendemos ahora. Crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos, crea todo nuevo, médula nueva, páncreas nuevas, discos nuevos, vértebras nuevas. Crea ahora todo lo que ha sido afectado en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablamos a todo órgano interno. Riñones se han creado nuevos. Riñones se han creado nuevos. Pulmones, corazón, todo se ha creado nuevo. Y digo, Señor, y declaro que por la llaga de Jesús, por las llagas de Jesús, por la llaga de Jesucristo, hemos sido y han sido completamente sanados en virtud del nombre que es sobre todo nombre, y porque nos has dado a conocer ese nombre es que podemos creer en la victoria y en la fortaleza y en la salud para todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De un fuerte aplauso al Rey de Gloria.